Santo abunda en la Biblia, pero mayormente en el Nuevo Testamento. Y hay una canción que cantamos ahora con alguna frecuencia, pero que aunque en la canción le confesamos algo al Espíritu Santo, no cambiamos, que ese es nuestro problema. ¿Qué es lo que dice la canción? Reconozco que te he olvidado, te he abandonado. ¿Cómo es exactamente que dicen? Mas yo sé que te he dejado. Tu presencia he descuidado. Y amados, la espiritual de cada individuo, en todo el proceso de la vida espiritual de cada individuo. Nuestros fracasos tan seguidos uno y otro, porque nos toca reconocer que así nos sucede, es debido a ese descuido de la persona del Espíritu Santo. Nunca nos dedicamos a preguntar en la Biblia cuál es el trabajo del Espíritu Santo. Y si lo preguntáramos, posiblemente lo escuchamos como tantas predicaciones y no hacemos nada por establecer una verdadera relación con Él. Hay un versículo que seguramente nunca hemos medido la trascendencia de ese solo versículo, y es el capítulo 2 del libro de los Hechos, el versículo 8. Los discípulos estaban interesados en muchas otras cosas, inclusive en lo político, y tenían desesperación por saber de qué manera y cuándo Dios liberaría a Israel de la bota militar de los romanos. Y comienzan preguntándole. El versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ese era su interés, el interés de la mayoría de los seres humanos. Y eso que estos discípulos, ustedes saben que estaban entrenados para todo lo espiritual, pero tenían ahí metido en la mente la cuestión política y muchas otras cosas. La respuesta del Señor es, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Muchas cosas nosotros quisiéramos saber, pero en la voluntad de Dios no está que lo sepamos, y Él sabe exactamente por qué. Así que aquí viene el versículo que le digo que es el versículo más trascendental del libro de los Hechos relacionado con la iglesia. No nos toca a nosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Lo que nos toca saber a nosotros es lo que Él puso delante de nosotros para que nosotros lo sepamos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un versículo que lo leemos tal vez en 10 o menos segundos, pero que tiene una trascendencia eterna, ya, y una serie, y provoca una serie de hechos, o ha provocado una serie de hechos que se traducen en acontecimientos espirituales, pero también mundiales, absolutamente espirituales y mundiales. Vamos a orar a Dios y entramos en la predicación. Padre, estamos aquí, inclinados delante de ti, con profunda humildad, Señor. Sabemos, mi Señor, que una de las cosas que nos impiden ser fieles para contigo es nuestro orgullo, nuestra arrogancia y nuestros intereses mezquinos por todo lo material, abandonando lo que es eterno, que es la salvación de nuestras almas. Te pido que el Espíritu Santo de Dios
a través de la persona de Jesús, quien nos dio la promesa maravillosa de no dejarnos solos, sino de enviar al Consolador, al Espíritu Santo, que se cumpla en nosotros en este tiempo, que podamos volver a Él, porque Él está ahí, Él está esperándonos, Él está esperando que abramos nuestro corazón, Él está esperando que volvamos a Él. Por lo tanto, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, hemos probado por años nosotros, todos, desde las cabezas del ministerio hasta el más sencillo creyente, que no permanecemos en lo que tu palabra dice, y que aunque escuchemos con alguna dureza la palabra de Dios, por un momento tal vez nos atemorizamos, pero luego nos olvidamos de todo. Pido a Dios en el nombre de su Hijo amado que esta conducta nuestra cambie por el amor de nuestro Señor Jesucristo para con su iglesia, y por el amor a los que están perdidos, porque estamos en un tiempo cuando nadie evangelizamos. Tenemos tiempo para todo y nos esforzamos por aprender de todo, menos por hablarle a los demás de la persona de nuestro Señor Jesucristo y de la necesidad de su salvación. Yo te pido perdón, como persona te pido perdón, como pastor te pido perdón en nombre de la iglesia, en el nombre de Jesús. Padre, perdónanos, perdona a la iglesia, perdona a tu pueblo por tanto descuido y por tanta liviandad y por tanto pecado que hay entre nosotros, desde la mentira que muchos consideran algo que no tiene ninguna repercusión delante de Dios, aunque es maldad, hasta las más grandes maldades se dan en la iglesia. Padre, gracias por tener en cuenta este tiempo tan difícil para nosotros y socorrernos mediante la persona del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Bien, mis amados, el pequeño versículo, llamémoslo así por ahora, el cual hemos dicho que es el corazón no solo del libro de los Hechos, sino que ahora seguramente veremos a dónde más irá. En lo que hemos leído es exactamente el centro del libro de los Hechos, constituyéndose en el epicentro bíblico del desarrollo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Inclusive determina cómo se expandirá la predicación, definiendo el contenido del mismo libro. El libro habla en el versículo 1 al 7 acerca del cumplimiento de este versículo. Ya se lo voy a leer. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea. Jerusalén y Judea era un pueblo muy cercano a Jerusalén. De ahí se habla del capítulo 1 al capítulo 7, se habla de la evangelización en Jerusalén y en Judea. Luego el versículo sigue diciendo en Samaria. Los capítulos 8 al 14 hablan de la evangelización en Samaria. Y hasta lo último de la tierra, del capítulo 15 al 21, este versículo tiene total y pleno cumplimiento. Él cubre toda esa extensión del programa de evangelización cristiana de aquel tiempo. La promesa cumplida sería el comienzo glorioso de la iglesia, revistiéndola de poder y autoridad para desarrollar lo planeado por el Señor. En el capítulo 2 nosotros encontramos el cumplimiento de esa promesa. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes o unidos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí está entonces el cumplimiento de la promesa hecha en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí
ya ha venido, ya ha descendido el poder de Dios sobre aquel grupo conocido con el número de 120 en la Biblia, un pequeño número que fue capaz de revolucionar el mundo de aquel entonces, esos 120. Nosotros aquí hemos sido un número grande de creyentes que no movemos a nadie, porque nos gusta estar en muchas otras cosas, nos gusta mucho el deporte, nos gusta mucho incluso el cine, nos gusta mucho viajar. La Semana Santa ahora dejó de ser un tiempo donde la gente realmente se reunía para buscar a Dios. En la Semana Santa de hace 40 años atrás, la campaña evangelística era obligada desde el miércoles como mínimo. Era cuando llegaba la iglesia en pleno, cada uno con un invitado, porque la gente en esos días está, digamos, asequible a las cosas de Dios. Pero ahora el pueblo de Dios se olvida de la iglesia y se olvida de Dios y se olvida de su responsabilidad de la evangelización, y lo primero que hacemos es cuadrar vacaciones o viajes a visitar a las familias y hasta emparrandarnos en Semana Santa. A muchos les ha ocurrido, pero nos hemos olvidado de Dios, de su palabra y del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué no tendremos entonces que fracasar en tantas formas? Cuando Dios ha dejado de ser lo primero en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo de Dios ha sido ignorado absolutamente, porque aquí tenemos algunas cosas acerca de eso. Todo el plan divino y el cumplimiento del proyecto de la conformación de la iglesia estaría definido por un acontecimiento que ocurriría en un momento exacto y tendría un poderoso propósito. Un poderoso propósito. Vamos a ver algunas cositas al respecto de ese texto. Cuando la palabra dice, pero recibiréis poder, está hablando de un acontecimiento que debía de ocurrir, ¿ya? Si usted está estudiando en una universidad y cuando ya está en su último semestre, entonces le fijan la fecha para su grado. ¿Qué es eso? Sino un acontecimiento que va a ocurrir en su vida y en los compañeros de estudio que usted tiene. Y para ese momento usted se prepara, usted procura su mejor traje, procura que le acompañen las personas que usted más ama, procura que su tesis ojalá sea la mejor, todas esas cosas, ¿sí o no? Es un acontecimiento, su grado, y lo hace con mucho gusto, con mucha alegría, y le da alegría a su familia por lo que ha ocurrido. Entonces es un acontecimiento, pero antes de ese acontecimiento hay un llamado previo a la obediencia, según el versículo 4. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, que se quedaran ahí, que los 120 debían de reunirse en un lugar y esperar ahí. Entonces aquí hay una exigencia de obediencia. Los cristianos de hoy no obedecemos a nadie le obedecemos, no obedecemos ni a Dios, mucho menos al pastor, no le obedecemos a nuestros padres, no le obedecemos a las autoridades, no le obedecemos a nadie. Para darle un ejemplo, hablemos de los conductores, entre los cuales estoy yo y he cometido los mismos errores. Le voy a dar un ejemplo que algunos de ustedes ya tuvieron, alguno por lo menos tuvo que haberlo encontrado en el YouTube. Y es el caso de un japonés que es de padre japonés, pero de madre colombiana, creo que es como del eje cafetero la señora. ¿De dónde? Tolimense. El hombre se crió aquí, pero luego fue a educarse al Japón. Cuando llegó allá le parecía la cosa más tediosa hacer lo que hacen los japoneses. Una mañana el individuo con su padre salieron de madrugada, bien madrugados, y salieron a pie. Llegaron a una avenida muy amplia, muy grande, pero a esa hora de la madrugada no había ni un vehículo por ahí. Cuando llegaron, el papá iba delante de él supuestamente y se paró porque el semáforo estaba en rojo. Llegó el hijo y le dijo, papá, ¿y qué hacemos aquí? La luz está en roja, dijo el viejo. Y él dijo, pero no hay ningún vehículo, ¿qué hacemos? Pasémonos. No, señor, la luz está en rojo, dijo el hombre.
Y volvió el muchacho y insistió: papá, pero aquí no nos está viendo nadie. Y se le salió al papá la integridad y le dijo: pero yo me estoy viendo. ¿Entienden? ¿O se lo tengo que explicar? Nadie me está viendo, pero yo me estoy viendo. Eso es integridad, hermanos. Eso es integridad. Cuando hablo de los conductores, para que veamos cómo quebrantamos todo, quebrantamos la palabra, quebrantamos las leyes, quebrantamos el respeto a nuestros familiares, quebrantamos nuestros compromisos, quebrantamos nuestra palabra. Nada, los mismos cristianos no cumplimos nada. Y queremos que el Espíritu Santo nos llene, y queremos tener poder para sanar a los enfermos y muchas otras cosas, pero todo lo estamos quebrantando. Entonces, yo he llegado allí con mucha frecuencia, doy la vuelta, pero no deja de ver algún día cuando quebranto el principio. Eso es contravía, pero como solo son 15 metros, yo me meto por ahí porque inmediatamente me voy a parquear frente al templo. Pero ¿cuál problema hay? No viene nadie por ahí, no hay una cámara que me registre que estoy en contravía, no hay nada de eso. Además, no creo que eso sea pecado. Aquí me parqueo entrándome en contravía. Llegamos a un lugar y el semáforo se puso en rojo, pero como vamos pegados del último que está pasando, nos mandamos detrás de él en rojo, violamos la luz roja. Llegamos a ciertos lugares donde aquí, ¿qué hacemos? Es que para ir a dar la vuelta como a 5 o 7 cuadras, metámonos aquí una contravía, quizá no venga nadie, exponiéndonos y exponiendo a otros. De esa manera estamos viviendo los cristianos el evangelio. Entiéndame, iglesia, el llamado del Espíritu Santo es a volver a la palabra, a volver a los principios, a volver a la rectitud, a volver a la honestidad, a volver a hacer la diferencia con el mundo, porque no tenemos ninguna diferencia con el mundo, señores y señoras. ¿Cuándo nos vamos a levantar para dar testimonio de que somos cristianos diferentes? Y quiero decirles una cosa: esa clase de vida que estamos viviendo se llama rebelión, porque contra todo nos rebelamos, contra todo nos oponemos. Siempre estamos haciendo lo que a nosotros nos parece que debemos de hacer. ¿Y quién nos puede molestar la vida? Hemos caído en el gran pecado que ha caído la humanidad entera, en creer que yo tengo derecho al libre pensamiento, al libre desarrollo de mi personalidad, así me convierta en lo peor, en lo que más detesta Dios. Pero si eso es lo que yo quiero, eso es lo que tengo que hacer. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que los cristianos son nuevas criaturas, han nacido de nuevo. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero hemos caído al extremo. Usted entiende, usted no puede escapar a la predicación que estoy dando, porque es real. Hemos caído muy bajo, contradiciendo la enseñanza divina, porque el Espíritu de Dios no está en nosotros. Tal vez ustedes digan: los pastores tienen la culpa. Eso puede creer usted, pero cuando vayamos arriba, este libro estuvo en sus manos por años, y la orden era: escudriñad las Escrituras. Les voy a decir cómo nació el avivamiento pentecostal de este siglo que acabó de pasar, del siglo XIX, el siglo XX. Las iglesias hasta un poquito antes del siglo XX eran iglesias luteranas, bautistas, presbiterianas, menonitas. Son las iglesias más antiguas, pero ellos no conocían, aunque sus ministros tenían la Biblia como nosotros, no conocían el mover del Espíritu Santo. Pero hubo personas que al consagrarse a la lectura de la palabra, encontraron que existía el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo bautizaba con poder, y que guiados por el Espíritu Santo se podían hacer muchas cosas para la gloria de Dios y producir grandes avivamientos, como ocurría en el libro de los Hechos. Pero en las iglesias de ellos no se permitía hablar del Espíritu Santo, ni hablar de milagros, ni hablar de lenguas, ni hablar de nada de eso.
Comenzaron algunas familias que concordaban en el asunto, nos falta algo que está en la Biblia pero que aquí nunca se ha tocado. Y nació el Evangelio Pentecostal a finales del siglo XVIII, en la década del 90, de familias que comenzaron a estudiar la Escritura, a escudriñarla y a pedirle a Dios: Dios, si esto es verdad, que nos ocurra. Y comenzó el Espíritu Santo a transformar sus vidas, a bautizarlos, tal como enseña la Escritura. Y se fueron encendiendo como hogueras, una aquí, tal vez otra por allá en otra esquina y otra por allá en Llano Lindo. Y después de un tiempo, esas 3 o 4 hogueras que se habían encendido de manera individual se juntaron. Entonces las personas que estaban dirigiendo esos grupos, que ni siquiera eran pastores aprobados, porque como si las misiones que en ese tiempo existían, los echaron a ellos de la iglesia, ellos fueron echados de la iglesia por eso. Entonces decidieron juntarse y comenzaron a conformar iglesias diferentes, fuertes, buscadoras de Dios, evangelizadoras. Pero al mismo tiempo eso estaba sucediendo en Inglaterra. ¿Han oído ustedes del avivamiento de Gales y no sé qué más cosas? Eso fue antes de la fecha que yo estoy hablando. Y así comenzó a suceder en todas partes. Se habla de Chile, que todavía existe la primera iglesia pentecostal que se fundó allá en Chile, también en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII. Existe como un monumento digamos, al Espíritu Santo, que fue quien trajo ese mover. Mis amados, y en 1914 todos esos grupos de diferentes naciones se dieron una cita en los Estados Unidos y conformaron la misión Asambleas de Dios en las que ustedes caminan. Amén. Las Asambleas de Dios nacieron en el Espíritu de Dios, pero hoy, y nos jactamos, y aún nos jactamos de ser pentecostales. No tenemos en este tiempo nada de eso, solo la expresión pentecostal. No tenemos la vida del Espíritu, no tenemos obediencia al Espíritu, no conocemos al Espíritu Santo. Amén. Entonces, hubo un llamado a la obediencia en ese versículo y la gente fue obediente. Hubo un llamado previo a la confianza en las promesas de Dios, se lo voy a leer. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Había que esperar. ¿Cuánto tenían que esperar? Ellos no sabían, porque el Señor no se lo dijo. Recuerden que cuando uno quiere hacer todo de afán, y especialmente cuando se tratan de las cosas del Señor, y de hacerlo como a uno le parece, y hacerlo fuera del tiempo de Dios o lo que sea, le puede pasar a uno. Porque pues nosotros tenemos la Biblia y todos los ejemplos, pero qué difícil es que alguien se acuerde de eso o viva eso. El caso de Saúl. El profeta le había dicho a Saúl: espéreme 7 días, yo bajo y vamos a hacer un sacrificio. Pero no le quiso decir que Dios tenía el propósito de, ¿cómo se llama? A ver, hay un término que es el que se ajusta ahí, de ratificar el reino de Saúl. Dios tenía el propósito de ratificar el reino de Saúl, pero quiso hacerlo esperar, hermanos, quiso hacerlo esperar, y el hombre no fue capaz de esperar. No confió en la palabra del profeta, en la palabra de Dios, no confió, y se adelantó a hacer. No tenía él el derecho de hacer un sacrificio porque no era el sacerdote. Él podía ir al sacerdote y llevar lo suyo para que el sacerdote ofreciera un sacrificio en nombre de él y su familia, pero él no podía hacerlo. Pero dice: me esforcé, antes bien altivo, me esforcé, e hice el sacrificio e invoqué el nombre de mi Dios. Y le dice el profeta: locamente has hecho. ¿Por qué no esperaste en la palabra de Jehová? Ay, porque el pueblo se me desertaba. Eso es puedo pasar de determinada línea y que Dios por su palabra me ha dicho no la pase, o alguien, una autoridad me ha dicho no la pase porque puede tener problemas, y si yo creo que la tengo que pasar, voy a tener problemas.
Cuando él hizo eso, el profeta le dio la peor de las razones. Hoy el Señor hubiera ratificado tu reinado para siempre, mas ahora el Señor te ha desechado y ha buscado a otro que sea fiel. ¿Por qué corremos? ¿Por qué nos adelantamos? ¿Por qué hacemos fuera del tiempo de Dios lo que se nos ocurre? Porque no está con nosotros aquel que nos sensibiliza, que nos habla al corazón y al oído. Tal vez no nos diga palabras, pero Él tiene el poder para guiarnos, para mostrarnos las cosas. Amén. Bien. Entonces hubo un llamado previo a la confianza, a esperar en las promesas de Dios y a esperar en el tiempo de Dios. Cuando hablamos de, pero recibiréis poder, la palabra poder viene del griego dunamis, que significa fuerza o capacidad. En este caso, ¿para qué? ¿O qué tipo de fuerza? La fuerza del Espíritu, el poder del Espíritu. La capacidad que Él da, como ustedes se encuentran en el capítulo 4 del libro de los Hechos, la posición de Pedro en Cristo Jesús, frente a decimos que nos ayude porque vamos a hacer tal cosa y que necesitamos que Él vaya delante de nosotros y yo no sé qué más cosas, ¿ya? No crea que con eso usted ya cuenta con la ayuda de Dios. Tiene que venir usted en un proceso de comunión con Dios, de santidad con Dios, de temor a Dios, de vivencia de su palabra. Usted en 15 minutos no cambia la historia de su vida cuando su vida está apartada de la palabra de Dios y apartada de la santidad. Con una oración de 15 minutos usted no cambia, ni de una hora, porque la oración no cambia mucho. Lo que cambia al individuo se llama el temor a la palabra de Dios, la práctica, la vivencia de la palabra de Dios. Eso es lo que cambia al individuo. Puede estar usted seguro, porque conozco a gentes que oran, los conozco, hermanos, no están en esta iglesia, gracias a Dios, pero los conozco desde mucho tiempo atrás en otros lugares, que oran, que da gusto, es más, y oran en lenguas, pero no tienen dominio propio, pero son groseros con su boca, groseros, son atrevidos, amenazan fácilmente. Ya, entonces, pero si se metieran en la palabra y se miraran al espejo de la palabra, actuarían de otra manera. ¿Están de acuerdo conmigo? Seguro. Así que la oración es muy importante, no debe de faltar en nosotros, pero la que cambia se llama la palabra, porque la palabra es espíritu y es vida, así dice la Biblia. La palabra es espíritu y por tener el Espíritu Santo tiene el poder para transformarnos. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, este es un momento en el cual tendría que ocurrir. Un momento que Dios determinó y que no podía suceder ni antes ni después ni de otra manera, sino tal como Él lo ha planeado, porque Él es el Señor. Los discípulos no pudieron ni atrasar el asunto, ni adelantarlo, ni darle el sentido que tal vez hubieran querido, porque uno de nuestros problemas es eso, querer darle el sentido a las cosas de Dios que yo quiero, ¿o no? Por ejemplo, cuando alguien viene a uno para discutir algunas cosas en las que tiene dudas, y cuando uno le pregunta, ¿usted qué cree? Uno no debe preguntar qué piensa, porque todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera, pero entre los creyentes hay que preguntar es qué cree. Y algunos tienen la siguiente respuesta: pastor, yo supongo que esto es así y así. Olvídelo. Con la Biblia no hay suposiciones, con Dios no hay suposiciones. Lo que tenemos que decir es ¿qué dice la Biblia? No qué supone el creyente. ¿Qué dice la Biblia? Y cuando usted aprenda a responder con la Biblia es porque, número uno, la ha estudiado, y número dos, la ha retenido, y entonces usted se responderá a sí mismo con la Biblia. No tendría que ir a buscar consejo. No tendría que ir a buscar consejo, porque la Biblia es el consejo más glorioso que tenga uno en sus manos, la Biblia. Ya, no buscaríamos consejo. Ya, tal vez consuelo, sí. A veces nosotros necesitamos ir a una persona que nos diga, lamento su problema,
pobrecito, y nos da un abrazo y nos da una palabra de aliento, y a veces uno dice: gracias por haberme escuchado, todo lo que necesitaba era que me escucharan. Ya, pero el consejo es el de la palabra. Sí, porque ya les digo, la palabra es espíritu y es verdad. Amén. Esa palabra, cuando haya venido sobre vosotros, implica el descenso, el cumplimiento de la promesa. Entonces, mis hermanos, aquí viene una serie de cositas importantes. El Espíritu Santo es el personaje de la Trinidad. Recuerden que somos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es nuestro Dios y es uno solo y no tiene ningún inconveniente, no hay contradicción entre ellos, porque Dios es perfecto. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es mal entendido por la congregación, olvidado por la congregación, desconocido para muchos en la congregación, mal interpretado, descuidado, como dice la canción que estábamos mencionando, incluso hasta atacado tal por algunas sectas. Una de ellas son los Testigos de Jehová. Ya, con todo respeto, si usted tiene familia allá, pero es una secta de las más tremendas, lo mismo que los santos de los últimos días. Entonces, mis hermanos, si quisiera hablar de esto, aquí nos pasaríamos mucho tiempo cuando hablamos de que el Espíritu Santo es mal entendido, olvidado. Ya lo estamos diciendo, nos hemos olvidado de Él, nos estamos dedicando a muchas otras cosas. Desconocido, no conocemos al Espíritu Santo, y es increíble. Si usted coge una concordancia completa, usted se aterra de todas las menciones al Espíritu Santo y lo encuentra desde el día de la creación, que estaba sobre la faz de las aguas, hasta el libro de Apocalipsis. Eso es impresionante, y Él está en todo. Está en la creación, Él está en la relación del Padre y el Hijo, Él está como el ejecutivo, el que a la tierra trae todas las órdenes del cielo. Él está como el que convence al hombre de pecado, de justicia, porque Dios lo puede perdonar, pero de juicio si no se arrepiente. Él está para bautizar, Él está para regenerar, Él está para guiar, Él está para hacer misiones, Él está en todo y para todo. Él está en los milagros más poderosos, los hace el Espíritu Santo de Dios. Por eso en nuestras iglesias no hay milagros, y por eso cuando hay un hombre que Dios usa haciendo milagros, nosotros nos vamos detrás de ellos. Nos vamos detrás de ellos, porque nosotros no buscamos a Dios y a su Santo Espíritu, sino otro que haga las cosas por nosotros. Nos valemos de otro que haya estudiado y se haya preparado y que se haya dedicado al ayuno y a la oración. Nos valemos de él, nos convertimos en ciertas especies que tomamos la leche todo el tiempo, pero que no aportamos nada. Alguien dijo que algunos cristianos son como los muchachos en las fincas donde hay ganado. Se toman la leche y se montan en los terneros, y algunos ni siquiera ayudan a ordeñar. O sea, solo estamos esperando beneficio. Pero eso tiene que cambiar, hermanos. Eso tiene que cambiar. Yo solo voy a hablar un poquito de lo mal interpretado del Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla de que Él nos da poder, Él no nos da poder para hacer, discúlpeme el término, lo que a nosotros se nos venga en gana. Entiéndeme en eso. Él nos da poder para buscar su rostro. Él nos da lucidez para entender su palabra, nos ilumina. Él nos provee los momentos especiales para hablarle a la gente. Él nos guía para visitar a alguien que tiene gran necesidad de que se le hable de Dios o de alguna forma que se le ayude. Él nos guía en todas las cosas que se relacionan con el Padre y con su santa palabra. Él no está en nosotros para que nosotros lo tengamos como el escudero o como el ayudante o como el mandadero. Cuando uno dice, porque he escuchado a muchos y yo en alguna época lo hice: Espíritu Santo, ahora tócalo. ¿Dónde está eso en la Biblia? El Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo le puedo yo dar órdenes a Dios? Pero si la iglesia adora
con todo el corazón, comienza uno a mirar a la gente llorando con sus manos arriba, llorando. He estado en lugares donde se predica la palabra, inclusive por gente que no tiene ese vigor que yo me gasto para predicar la palabra, muy pausados, pero hemos visto a endemoniados que comienzan a retorcerse y finalmente caen al piso. Entonces todo el mundo les quiere tirar encima. Yo quiero hacer una pregunta: si Dios lo está haciendo, ¿le está pidiendo ayuda a la iglesia para que termine de hacerlo? ¿Ya? Y lo aprendí de ese señor, que cuando la gente se paró y se le fue a ir encima al endemoniado, él dijo: déjenlo quieto, que el que lo está haciendo es el Señor. Ustedes sienten otra vez. A partir de ahí, por eso las pocas veces que últimamente se ha presentado alguien endemoniado aquí, que hace muchos días no se presenta, yo siempre le he dicho a la gente: no lo moleste, déjelo quieto. Y aprendí que si no le sé el nombre, pregunto cómo se llama. Y me le acerco a la Biblia y le digo: ¿cómo te llamas? Ah, no, le hablo con su nombre, fulano. Esto que te está ocurriendo es porque Dios te trajo aquí para liberarte. Tú tienes un Dios que te va a liberar. Hermanos, eso es maravilloso, pero a nosotros nos encanta hacer un corrillo y todos queremos demostrar quién tiene más poder. El uno lo agarra de la cabeza: fuera, fuera, vomita, escupe. Mal interpretado el Espíritu Santo, que es el que hace los milagros, no nosotros. Ahora, nosotros los provocamos con nuestra actitud hacia Él, con nuestra reverencia hacia Él, ¿me entienden? Con nuestra adoración lo provocamos, porque Él se mueve en medio de la adoración de su pueblo. Ahí se mueve Él. ¿Están entendiendo, hermanos? Si ven cómo tenemos que corregir tantas cosas, muchas cosas tenemos que corregir. Mal interpretado, hermanos. Me invitan a un almuerzo, es una suposición, y me dan un plato que yo no había comido con tal sabor, tan rico, y hasta lo desconocía. Uy, hermana, qué delicia. ¿De dónde sacó usted esa fórmula? El Espíritu Santo, pastor. ¿Quién dijo que el Espíritu Santo está para enseñarnos a cocinar? Ahí, esa es una muy tremenda mala interpretación. El Espíritu Santo, hermano, y todos esos mundanos que cocinan delicioso, sin el Espíritu Santo, entonces ¿qué? Eso es lo que, en eso estamos fallando, en atribuirle al Espíritu Santo lo que Él no tiene que hacer. Que usted aprendió a cortar tela y coser prendas de vestir, pero usted no fue a ninguna academia. ¿Cómo lo hizo? El Espíritu Santo, pastor. Pero no pueden decir: el Espíritu Santo me bautizó, estoy lleno de su presencia, evangelizo a la gente con resultados positivos, ¿no? Pero le atribuimos una cantidad de tonterías. Maltratado. Otra, ojo con esta es más olímpica. Tráeme esa silla vacía. Se me olvidó el nombre de Samuelito, gracias. Ok. Por favor, necesito otra silla. Gracias. Esta silla es para mí porque voy a orar. Y esta silla es para el Espíritu Santo. La otra. Le voy a decir algo. Qué lejos estamos de conocer al Espíritu Santo y de saber cómo actúa Él. La Biblia dice que Él está en mí desde el día que me convertí al Evangelio. Él me selló, Jesucristo me selló con las arras del Espíritu. Entienda, Jesucristo me selló con las arras del Espíritu. Desde entonces Él está dentro de mí. Y ahí creo que el capítulo 4 tiene otra cosa muy interesante. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: ya lo leímos, gobernante de Israel, y todo esto ya lo leímos. Testificamos con autoridad cuando Él está en nosotros. Testificamos de Jesús como el Salvador. Versículos 11 y 12.
Este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa predicación se la estaba dando Pedro exactamente a todas esas autoridades, a un grupo de individuos conocidos como el Sanedrín, que en nuestro tiempo sería el sinónimo no, sino sinódomo de obispo. Se me enredó la lengua ahora. ¿Cómo? Sinónimo de obispos, que es toda la reunión de los obispos. Ese era el Sanedrín en Jerusalén. Ante ellos está dándoles ese mensaje. Cualquiera no se atrevería a eso, pero solo los que están llenos del Espíritu Santo se atreven a hacer las cosas que el Espíritu Santo les indica. Amén. Por eso nosotros en este tiempo es muy poco lo que hacemos. En lo que más nos ocupamos es en criticar. Cómo predicaron, que predicaron mal, así no dice la Biblia, así no es como yo sé. El señor o señora no me gusta como maestro, no me gusta como maestro mi niño. No, eso es lo que más ejercitamos en la iglesia, es todo lo que es crítica y chisme. Pero no nos interesamos de lo demás. Testificamos con la evidencia de conocer al Señor, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y los reconocían que habían estado con Jesús. Testificamos con la evidencia que conocemos al Señor, testificamos sin importar la oposición, versículo 18 al 20, y llamándolos les intimaron en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, mas Pedro y Juan respondiéndoles dieron: juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Si el Espíritu Santo está en nosotros, todo esto es nuestro trabajo y lo haríamos como algo natural, sin tener miedo, sin tener que esforzarnos, sin mirar a la persona y decir: el Señor tiene una cara de agria, yo mejor no le digo nada, no sea que me insulte, ¿o no? Eso, si acaso es que alguno piensa en evangelizar, podría ocurrirle eso, pero es que la mayoría no estamos. El día del buscador se acabó, nadie viene. ¿Y cuál es la cuestión, pastor? Nosotros hemos trabajado, yo creo que sí, pero recuerde que en el Apocalipsis a la primera iglesia el Señor Jesús le dice: yo conozco tu arduo trabajo, pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Y cuando no hay amor por lo que vamos a hacer, no hay éxito, eso sí, olvídelo. Si no hay amor por lo que vamos a hacer, no hay éxito. Bien, finalmente testificamos con el respaldo de Dios, versículo 22, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Con el respaldo del Señor, un paralítico de más de 40 años se paró. El propósito del poder recibido con la venida del Espíritu Santo queda claro, hermano, fue hacer que aquellas personas se convirtieran en testigos de Dios a todos los que le rodeaban, y ese sigue siendo el propósito de Dios para nuestros días. Algunos piensan que la presencia del Espíritu Santo tiene como intención dar poder y creen que ahí termina todo. Ya les expliqué para qué es el Espíritu Santo. El poder es solo el comienzo para lo que tenemos que hacer, solo el comienzo. Ya, pero muchos han recibido en otras épocas, porque ahora yo no veo a nadie que diga: el Espíritu Santo me bautizó. A nadie he visto que diga tal cosa. Pero en otras épocas el bautismo del Espíritu Santo era motivo de gran alegría, era motivo de búsqueda, era motivo de lágrimas y era motivo para vivir bien, para la gloria de Dios. Finalizamos ahora sí, Primera Tesalonicenses, un versículo para cerrar la predicación. En Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, ¿ya está allí? Eso, qué bueno. Pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras
sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era la verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. El Evangelio fue creído por estas personas porque el Espíritu Santo los convenció de que lo que les predicaban era la verdad. El Espíritu Santo está en todo eso, por eso les dije al comienzo, todo, Él está en todo. Entonces, escucha el Espíritu Santo, hago lo que a mí me parece. No me interesa lo que la iglesia diga ni los programas de la iglesia. Todo me parece mal, todo me parece maluco, me parece que ninguno es digno de nada, porque hay personas así en la iglesia. Y por eso se quedan sentados solo escuchando, para poder criticar. A mí me han dicho, pastor, yo no quiero liderazgo porque es que allá lo critican a uno mucho. En cambio uno ahí sentadito a nadie le dice nada, pero sí puede criticar. Es claro, sí. Uno ahí sentadito a nadie le dice nada, pero uno sí puede criticar. Mis amados, antes de entrar en esa oración, yo quiero que cantemos una canción. No se relaciona mucho con el Espíritu Santo, pero va a sensibilizar nuestro espíritu. Ginette, ¿dónde está? Yo le he dicho a Ginette que era lo que quería y yo creí que lo había comunicado a ustedes. Vamos a comenzar con ¿a quién iré en necesidad? Ya tenemos a quién ir por la palabra de Dios. No olviden que al Espíritu Santo se le pide a Dios en el nombre de Jesucristo para que Él nos dé el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Díganlo, por favor. ¿A dónde más iremos? Solo Él.
quiero que con un corazón muy dispuesto comience a orar a Dios. No se interese del que está a su lado, olvídese. Todos vamos a levantar esa oración. Yo con